un gusto volver a verles. Muchísimas gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Eh, lo que vamos a presenciar el día de hoy es como la primera sesión de una temática que estamos, digamos, trabajando con la unidad y que es referente, digamos, a los desafíos que vamos a tener post pandemia. ¿Ya? Hace una semana atrás nosotros trabajamos con un espacio, digamos, más abierto, donde pudimos ver a algunos otros integrantes de la vicerrectoría académica, estuvimos también planteando algunas alternativas y nuestra participación fue un poquito acotada, algunos me dijeron que había sido muy rápida, pero era en virtud porque venía esta otra etapa en la que íbamos a poder hacer una figura un poquito más abierta. Ya conversamos con Marit, por lo tanto, ustedes si tienen dudas, tienen consulta, la idea es que podamos hacer la interacción, podamos hacer conversación respecto de estas dudas que podamos tener. La educación híbrida es uno de los temas que vamos a tocar. Vamos a revisar también aspectos que van a fijarse un poco en estas secuencias de aprendizaje interactivo. Vamos a chequear también temáticas en la segunda, en el segundo miércoles, ¿cierto? Vamos a chequear algunas temáticas que van a tener que ver con cómo planifico, con la implicancia de tecnología, cómo le doy más realce entonces y cómo añado un valor, que en el fondo ese es un tema que es bien interesante y que el que queremos también proponer, que en el fondo tiene que ver un poco con ese valor agregado que va a tener mi clase en este contexto. ¿Cómo yo puedo hacer esa entrega? Y vamos a revisar, vamos a analizar, vamos a trabajar con herramientas que van a permitir evaluar también, digamos, a través de mapas de empatía, cómo ese estudiante tiene cuáles son las características de ese estudiante, cómo podemos diseñar para ese estudiante y no diseñar en genérico. Creo que ese es como uno de los grandes desafíos que plantean estos escenarios, y ahí es donde vamos a trabajar en los próximos 3 miércoles. ¿Ya? Hoy día vamos a comenzar entonces con esta temática de la educación híbrida, y para ello entonces los voy a dejar con Marita Acuña González, que Marita Acuña González es experta en estos temas. Ella tiene, bueno, pertenece académica a la Universidad de Oriente de Venezuela, y ella ha emprendido, digamos, un tiempo, ya hace bastante tiempo, con eVirtual Plus, que es un portal excelente. Les vamos a dejar la dirección acá abajo porque es muy, muy interesante el trabajo que desarrollan acá. Cuando pensamos un poco en un invitado para este escenario, era sin duda Marit, que logra hacer esa combinación entre la parte pedagógica, entre la parte tecnológica, y poder hacer esta mixtura y poder hacer este viaje, esta transición. Finalmente, una transposición didáctica, pasar desde un ambiente digital, ¿cierto? Lo pasamos, o sea, de un ambiente más bien presencial, físico, a uno presencial digital, y ahora tenemos que empezar como a volver. Entonces, ahí nuevamente emergen ciertas dudas que creo que Marit lo va a poder solucionar con la mejor disposición, y además, como les digo, cualquier duda, pregunta, la pueden hacer a través del chat o la pueden hacer a viva voz, nos van consultando, nos van preguntando y nosotros vamos entregando entonces también esa moderación. Desde ya entonces los dejo con Marit. Marit, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Muchas gracias a todo el equipo de la Universidad de Playa Ancha que ha querido reunir este grupo hoy para este conversatorio, que es el principio de muchos conversatorios relacionados con esta transformación de la educación, pasando de la educación presencial, netamente presencial, a una educación mixta, ¿no? Entonces, para abrir este ciclo de talleres y conferencias, he querido voy a compartir con ustedes el tema de hoy, que es la educación híbrida, un modelo transformador de la educación tradicional. Bueno, actualmente, debido a los tiempos de pandemia, ¿verdad?, donde la mayoría de las instituciones de educación educativa de todos los niveles, primaria, secundaria y universitaria, se han visto obligados a transformar de alguna manera su modelo tradicional, combinándolo con aprendizaje en línea, ¿verdad?, durante el resto del año y estos nuevos tiempos, ¿verdad?
Sin embargo, a medida que las instituciones, los estudiantes y los educadores han empezado a planificarse y a incorporar la tecnología, las TIC se han vuelto preponderantes en todo este proceso para lograr lo que se busca, que es la interacción, y se han ido adaptando a nuevos estilos de aprendizaje. Esto ha convertido al modelo tradicional por excelencia en un modelo mixto. El modelo, cuando se habla de modelo mixto, es aquel modelo que implica una parte presencial y una parte a distancia, pero la educación híbrida como tal, el modelo de educación híbrida como tal, ha sido uno de los más importantes durante todo este proceso. Y bueno, vamos a ver aquí por qué. Antes de comenzar, vamos a definir qué es la educación híbrida. La educación híbrida es un enfoque pedagógico basado en competencias, centrado en el estudiante y que incluye la combinación de instrucción e interacción cara a cara con la instrucción mediada por computador. Entonces, este modelo se basa en dos puntos muy importantes. Estos puntos son que incorpora a los alumnos tanto de manera presencial como remota. Es decir, yo incorporo un modelo de educación híbrida al tener estudiantes dentro de un salón de clase, por ejemplo, pero que haya también estudiantes conectados a distancia, que no pudieron asistir. Allí hay un modelo de educación híbrida, pero también hay modelo de educación híbrida cuando permito la interacción de manera remota. Pero dentro de la educación híbrida, uno de los puntos fundamentales es la interacción. La interacción, el feedback, es un proceso fundamental dentro de este modelo. Y a partir de la interacción se desglosan dos puntos también muy importantes, que son el uso de herramientas para que eso pueda ser posible, la interacción. Y pues, esta puede ser tanto síncrona como asíncrona, las cuales permitan generar ese feedback. Pero también nos indica que en algún momento deben estar conectados, tanto profesores como estudiantes, con audio y video. Pero este audio es de dos vías, es decir, para lograr un proceso de intercambio entre estudiante y profesor y estudiante-estudiante. Es decir, no es la típica clase tradicional donde hay una persona estilo webinar explicando, los estudiantes en pausa y solo se le permite interacción, luego por preguntas por correo electrónico o por chat, no, sino que se busque de alguna manera que haya interacción real. Por eso a veces en educación híbrida los tiempos se acortan, ¿no? No es lo mismo cuando estábamos en clase, 2 horas de clase, ahora dentro de educación híbrida el momento de interacción, porque la educación híbrida involucra distintas estrategias, no solo para cuando estamos en línea, sino cuando estamos también fuera de línea, porque lo que se busca es que se logre aprendizaje, pero en ese momento en que estamos en línea, buscamos sustituir el momento de interacción cara a cara que teníamos en clase. Ahora, todo este modelo lo que busca es crear que la experiencia de capacitación en el modelo tradicional, ¿verdad? Como lo veníamos haciendo, sea una experiencia mejorada, utilizando para ello la tecnología.
Cuando se habla de educación híbrida, a menudo se suele confundir con la educación mixta cualquiera, es decir, híbrida porque involucra parte presencial y parte este, a distancia, ¿no? Sin embargo, la educación híbrida tiene unas características específicas y la vamos a comparar ahorita con el B-Learning para que vean la diferencia. Educación híbrida tenemos Split Classroom, tenemos B-Learning y también está educación híbrida cuando se habla de educación mixta. Un curso híbrido, sus componentes en línea están destinados a reemplazar una parte del tiempo de las clases presenciales. Las interacciones en línea pueden ser síncronas, lo que significa que el estudiante va a interactuar en tiempo real con el profesor y con sus compañeros. Esto lo puede hacer a través de sistemas como WhatsApp, Telegram, videoconferencias, etcétera. O también puede usar sesiones asíncronas, es decir, donde los estudiantes no interactúan en línea, pero en tiempos o momentos diferentes, y para ello la mayoría de los autores recomienda el foro virtual para realizar este proceso, utilizando, por supuesto, ciertas características que le den el enfoque pedagógico pertinente. Sin embargo, la educación, los cursos B-Learning, los componentes en línea no están destinados a reemplazar el tiempo de la clase presencial. Más bien están diseñados para complementar y construir el contenido discutido en el aula. O sea, hay un momento presencial en el aula y luego ellos se van a complementar el contenido generalmente con actividades de aprendizaje o con ciertas cápsulas de contenidos que me van a ayudar a complementar lo que se vio de manera presencial, donde la presencialidad es obligatoria para darle ese concepto de B-Learning. Y estos componentes en línea generalmente van a consistir en complementar la lección con ciertas actividades que ellos pueden realizar de manera individual o grupal, y lo que se busca es que cada estudiante avance a su propio ritmo, es decir, no existen fechas específicas para conectarse, etcétera, sino en la medida de las posibilidades del estudiante, el estudiante va a acudir a esos momentos en línea para trabajar con los distintos recursos educativos. Esto nos resume en que la educación híbrida tiene dos características muy importantes. Que primero, aunque utiliza la tecnología como un medio para la interacción, no se centra en ella. Por lo tanto, su intención es centrarse en la forma más efectiva para poder impartir el conocimiento a los estudiantes. Y trata de encontrar la combinación adecuada al curso, adecuada a la institución, adecuada al contenido programático, con las estrategias de aprendizaje que sean importantes para llegar a ese conocimiento, no importa si son online u offline. Ahora, ¿qué beneficio nos ofrece la educación híbrida? Bueno, beneficios muchísimos. En mucho de lo que estamos practicando hemos visto la ventaja de ello, ¿verdad? Uno es que los estudiantes tienen momentos para aclarar dudas al instante. Es decir, al tener momentos de interacción cara a cara con el profesor y sus compañeros, tiene la posibilidad de poder aclarar dudas con el profesor directamente, cosa que a veces no es necesariamente así cuando se está trabajando dentro de la educación completamente libre. También permite generar espacios para reforzar conceptos que necesitan explicación adicional
o para realizar actividades en línea. En esos momentos de interacción mediadas por computador, nos podemos aprovechar no solamente para dar ciertos tips, aclarar las dudas, sino para reforzar los conceptos, realizar actividades en línea, corregir proyectos, etc. Este modelo nos da la flexibilidad de tiempo de aprendizaje independiente para trabajar a través de lecciones y evaluación. Es decir, el estudiante tiene cierta flexibilidad para organizar su tiempo, ¿verdad? Y realizar otro tipo de actividades que no sea la parte educativa presencial, que tiene que ser obligatorio la asistencia al espacio, ¿verdad? La institución en una hora determinada, ¿verdad? Y esto le da la oportunidad, le brinda la oportunidad a aquellos personas que en algún momento tuvieron que interrumpir sus actividades de educación superior o que no alcanzaron llegar a la educación superior, ahora le da esa flexibilidad de poder incorporarse, ¿no? Y por eso hay instituciones que han manifestado donde muchas personas, ya no en las edades tradicionales de la juventud, sino un poco más mayores, están incorporándose dentro de las aulas por esta flexibilidad que da la incorporación de las tecnologías. Y además brinda espacios pertinentes para la colaboración y el apoyo para el aprendizaje. Es importante resaltar que en todos estos modelos educativos donde se involucra el uso de la tecnología, ¿verdad? Se incorpore la colaboración y el apoyo para el aprendizaje entre los estudiantes, es decir, trabajar con aprendizaje colaborativo, ya que esto le brinda la oportunidad al estudiante de formarse también para trabajar en equipo, cosa muy importante para cuando llegue a nivel profesional. La educación híbrida, algunos autores hablan de ciertas desventajas, pero explican que son unas desventajas si no se logra acatar o corregir en algún momento. Entonces es importante conocerla para que cuando estemos aplicando el modelo y veamos que esto ocurre, escoger las estrategias que sean necesarias para lograr disminuir en la medida de lo posible el uso de este tipo de desventajas. Dentro de las desventajas está dificultad para algunos estudiantes en organizar sus tiempos de estudio y tienden a distraerse, ya que es un modelo, como decíamos en el espacio anterior, que ofrece como beneficio la flexibilidad de sus tiempos y espacios, pues esta flexibilidad puede que en algunos estudiantes se les haga difícil poder organizar sus tiempos a la larga. O sea, después lo hago porque está en línea, después lo hago porque tengo el contenido allí. Entonces es importante buscar los mecanismos idóneos para eliminar en lo posible que ocurran este tipo de desventajas. Existen estudiantes que son menos participativos en este tipo de ambientes virtuales, y en esto Galvis también resalta, ¿no?, que hay estudios que lo demuestran, en el sentido de que nosotros tenemos una manera de comportarnos, o sea, las personas tenemos maneras de comportarnos cuando estamos en la presencialidad, y a veces es distinta a la manera como nos comportamos en la virtualidad. Es decir, se crean dos comunidades, una comunidad presencial y una comunidad virtual, pero con los mismos participantes, son los mismos protagonistas, pero con actitudes distintas. Es decir, tenemos estudiantes a veces que son muy participativos en la presencialidad, pero a distancia no les gusta interactuar cuando están en tecnología, y viceversa. Entonces hay que lograr que esas dos comunidades con los mismos participantes persistan.
Otra es la brecha digital, y es que también existe la posibilidad de que haya estudiantes que no tengan las condiciones mínimas necesarias para lograr este proceso de modelo híbrido, es decir, que tengan por lo menos una computadora con conexión a internet para que se pueda dar la interacción. Y también puede existir sentimientos de aislamiento al encontrarse mucho tiempo en entornos en línea. Existen estudiantes que se están incorporando a las instituciones universitarias, que se están incorporando a los liceos, que se están incorporando incluso a las escuelas de manera virtual y no conocen a sus compañeros, ¿verdad? Y recordemos que las instituciones se crean comunidades de aprendizaje, pues hay que buscar estrategias de manera institucional, porque no solamente un profesor puede lograrlo, sino se necesita a toda la comunidad universitaria, la institución como tal, para lograr que no haya ese sentimiento de aislamiento, sino más bien se construya esa comunidad de aprendizaje dentro de una virtualidad. Ahora, ¿por qué la educación híbrida se puso de moda en los tiempos de pandemia? Con respecto a esto, hay autores que son bastante enfáticos, ¿verdad? Y por eso tomé el escrito directamente del artículo que escribí, ¿verdad? Sobre que si bien todos esos modelos e-learning y be-learning que hemos estado escuchando desde hace un tiempo atrás, y que muchos de los profesores no nos hemos atrevido, tal vez por rechazo a la tecnología, tal vez por adaptarse a los cambios, dificultad para adaptarse a los cambios. Todos estos modelos, ya hay estudios que lo demuestran, que son pedagógicamente y epistemológicamente muy emocionantes y son capaces de producir grandes beneficios entre los estudiantes, pero existe un obstáculo paradigmático importante para desarrollar y enseñar estos programas, y es que debemos adaptar nuestros métodos de instrucción de los tradicionales, que muchos es lo único que conocemos, porque fuimos educados de esa manera y es lo que hacemos durante tantos años, ¿verdad? Y otros porque son reacios a la tecnología, ¿verdad? Entonces, la educación híbrida ha permitido dar ese paso, porque lo primero que trató de hacer el profesor en medio de esta emergencia de la pandemia fue: ¿cómo sustituyo mi clase presencial? Y muchas instituciones educativas, incluso en los teletrabajos, la primera impresión fue pretender tener vigilado al docente esas 2 horas que debía dar clases de alguna manera, y se dieron cuenta que ese modelo iba a fracasar porque no es lo más recomendable. O sea, no es lo mismo trabajar de manera presencial en un aula de clase que trabajar en un espacio donde muchas veces los estudiantes lo tienen provisional, porque a lo mejor van a un cybercafé o van a casa de un familiar porque a lo mejor no tienen las condiciones en su casa, etcétera. No tienen las condiciones ideales para trabajar y estudiar. Y entonces, ¿cómo hago para incorporar todo este modelo, ¿verdad?, tradicional que he venido haciendo por tantos años, ahora a un modelo mixto? Y bueno, la educación tradicional, la educación híbrida, perdón, nos está ayudando a atravesar esa transición, y esa transición es importante porque nos va a permitir mucho más adelante subirnos a plataformas más complejas como el e-learning, el be-learning, etc. Entonces, esto nos debe llevar a reflexión a que ya para el futuro ese
esa persona que se está formando como futuro profesional para la educación necesita tener competencias que complementen este tipo de estilos de aprendizaje. Ahora, ¿qué nos ha dejado este primer ensayo de educación híbrida? Porque en realidad aún hay muchas cosas que debemos mejorar y seguramente si hacemos una exposición de este estilo para el año siguiente, estaremos agregando muchas más cosas que hasta ahora en la práctica hemos ido ajustando. Nos ha dejado tres enfoques importantes que debemos resaltar. Y uno es que ya no se trata de memorizar hechos y responder de preguntas para una prueba, sino se trata de aplicar el conocimiento a situaciones de la vida real y saber dónde encontrar información confiable. Esto es una de las dificultades que tenemos muchísimos docentes con esto de la educación, incorporando a la virtualidad, porque ¿cómo evalúo? ¿Cómo sé que la persona que está detrás de ese computador es la persona que se inscribió y que está estudiando? Bueno, debemos cambiar los modelos de evaluación. Ya el examen de selección simple no es suficiente. Es un aprendizaje que se va a enfocar en el estudiante y debemos trabajar para que ese enfoque cambie. Y se puede llegar a conocer al estudiante. A veces uno le da cierto temor, ¿será real? No, pero si las estrategias de evaluación que se incorporan son las adecuadas, si se manda a hacer un trabajo en grupo, les aseguro que es posible saber quién fue que redactó el trabajo. Además, los profesores ya no somos el único que tiene que dar todas las respuestas. En estos nuevos modelos enfocados en el estudiante, no significa que los profesores vayamos a ser sustituidos, no, sino que nos transformamos en tutores virtuales, en facilitadores del aprendizaje, donde ya estamos allí para brindar orientación y apoyo, actuar como moderadores de la discusión, dar la dirección para que se dé retroalimentación, porque a veces hablamos así de fácil, pero a veces si no se da el proceso, o sea, ¿cómo hago? O sea, el profesor debe capacitarse para, ¿cómo hago si mandé a leer una lección y cuando llego a la interacción cara a cara, se nota que el estudiante no leyó? Bueno, ahí está el facilitador como experto. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ser sustituidos y eso se demuestra cada día en aquellos cursos que no son tutorados, donde vemos que la deserción es muchísimo mayor en aquellos que tienen un facilitador que le guía en ese proceso de aprendizaje. Y también nos dice que la escuela física ya no es el único lugar donde se puede aprender, donde la educación es un proceso continuo, que se habla de ubicuidad, donde en cualquier parte donde yo tenga conexión a internet y un dispositivo electrónico que tenga acceso a internet, yo puedo aprender. La educación es un proceso continuo que me sigue o que nos sigue a todas partes. ¿Qué nos recomiendan los autores para mejorar continuamente el proceso de educación híbrida? En realidad, el proceso de transformación es un proceso de transformación amplio que no solo involucra el modelo pedagógico, sino también involucra a la institución como tal. Se habla hasta de la estructura organizativa de la institución, debe cambiar para adaptarse a estos nuevos modelos, para que sea muchísimo más fácil tener el cambio, porque a veces la manera en cómo se llevan a cabo los procesos dentro de las instituciones educativas obstaculiza de alguna manera los cambios que deben hacerse, porque estos cambios van de la par con la tecnología y sabemos que la tecnología es muy cambiante. Lo que se creó en la tecnología hace 2 años ya es obsoleto, entonces las instituciones deben brindar
esa facilidad que permita tanto al profesor, a los estudiantes, poder adaptarse a todos los cambios pertinentes para que se logre en realidad ese modelo de educación híbrida. De acuerdo a la parte pedagógica, se deben establecer un formato sobre cómo funcionarán las sesiones virtuales y presenciales. O sea, antes de aventurarnos a este modelo de educación híbrida, se debe saber claramente, tanto el profesor como los estudiantes, cuáles van a ser, cómo van a ser las sesiones virtuales, cómo van a ser las sesiones presenciales. Y al estudiante se le debe entregar una guía o una ruta de cómo va a ser el curso con relación a sus actividades en línea y presenciales, ya que como hablamos de que uno de los beneficios es la flexibilidad, pues él debe tener esto de antemano para adaptar todo su estilo de vida a este modelo educativo para que logre cumplir con las actividades y con las sesiones de interacción. Además, debemos crear comunidades de aprendizaje en línea, como les mencioné anteriormente. O sea, somos seres emocionales, somos seres sociales, necesitamos esa parte de interacción, y las comunidades de aprendizaje en línea bien canalizadas, no solamente colocar espacios, no voy a colocar un foro, voy a colocar una página web, no, que haya actividades que involucren a los estudiantes y que se sientan acompañados no solamente del profesor de una asignatura, sino se sientan acompañados de la institución, de sus compañeros, tanto de clase como fuera de clase. Hacer vida universitaria a través de la tecnología. Y también se debe definir claramente cómo se van a calificar los trabajos y las tareas, elaborando dentro de los diseños instruccionales, elaborando todos los indicadores, ¿verdad? Para que el profesor sepa, si va a evaluar por un foro, cuáles son los indicadores que vamos a tener para la evaluación en el foro. Si vamos a evaluar bajo una videoconferencia, cuáles son los indicadores que vamos a tener para que el estudiante se logró o no se logró el objetivo de aprendizaje. Entonces, podemos concluir que el modelo de educación híbrida es un modelo que llegó para quedarse, ¿no? Y que la educación tradicional es un modelo que debe cambiar, no solamente porque es necesario incorporar la tecnología, como se decía antes por los autores, sino que hay un problema de salud, ¿verdad?, que involucra también nuestros modelos educativos para poder llevar exitosamente este proceso de formación, ya sea en las escuelas, en la educación media, diversificada y, por supuesto, en la educación superior, donde los futuros profesionales se van a formar en ambientes que seguramente van a utilizar en sus trabajos ya como profesionales en los teletrabajos. Y los estudiantes deben entender que el conocimiento no es un conjunto fijo de hechos que se da en una asignatura y son aislados de otros, sino que el conocimiento es una interconexión de muchos espacios y se deben crear recursos educativos interconectados que le permitan al estudiante ver esa conexión entre lo que está estudiando en una materia con la que viene, con la que vio. También la educación híbrida permite desarrollar las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para estos tiempos actuales, donde la tecnología es preponderante dentro de la vida profesional. Y construir un modelo integrado que se adapte a la gama de estilos de aprendizaje al ofrecer flexibilidad. Es decir, no tomar lo que nos sirva
dentro de varios modelos, es decir, no podemos casarnos con un solo modelo, no. Yo sé de educación, o sea, educación híbrida no involucra un solo modelo, donde no. Educación híbrida es dar clases un rato en la computadora y un rato fuera de offline. No, debe involucrar varios modelos que encajen a la perfección e involucren un aprendizaje que logre una mayor flexibilidad. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Pueden hacer las preguntas en el chat o si quieren pueden hacerla viva voz, ya no hay problemas. Marit, te Ajá. quería hacer una consulta. ¿Cómo visibilizas tú o has tenido experiencia en conformar comunidades de aprendizaje? Ese es como como digamos, desde la perspectiva de esta función más mixta, más híbrida. Entonces, sé que tú has tenido experiencia, entonces quizás nos puedas contar cómo lo has desarrollado, cómo lo has aplicado, porque de pronto ahí que calzan algunas dudas respecto de la operativa, desde a quiénes se responsabiliza, cómo llevas un poquito la dinámica en ese contexto. Bueno, la comunidad de aprendizaje es algo que dentro de, por lo menos los modelos de Latinoamérica, es bastante, a veces difícil incursionarse, porque estamos acostumbrados a que en los los ambientes educativos hacerlo de verdad bastante formales, ¿no? Involucrar mucho a veces la formalidad en los procesos y a veces el estudiante no se siente con la suficiente confianza, ¿verdad?, de involucrarse dentro de estos modelos, ¿no? Ya que esa camaradería que se da entre los estudiantes cuando llegan al salón de clase y cuando se involucran, qué sé yo, van al grupo de teatros, etcétera, etcétera. Generalmente a veces no involucran a los profesores, no se involucran a la institución como tal, sino que se da de manera natural, ¿no? Dentro de la misma presencialidad. Entonces, es abrir estos espacios y buscar, por lo menos nosotros hemos ideado dentro de las mismas asignaturas, ofrecer primero aquellos elementos formales como seminarios, algunas charlas, ¿verdad? Que involucren su carrera, ¿verdad?, profesional, y entonces en base a ello, luego venir a hacer invitaciones para que ellos mismos se involucren en esos procesos. Por ejemplo, cuando inició esto de la pandemia, que decidimos adaptar educación híbrida, había cierto, la intención de los estudiantes era un poco escasa dentro dentro de las plataformas, etc. Pero una vez que le dábamos esos espacios para que ellos, o sea, no solamente los profesores se involucraran, sino que también los mismos estudiantes se escogían, sé yo, líderes dentro de aquellas carreras donde ya se conocían a los estudiantes, etcétera. Se escogían estudiantes que tenían ese carácter de líderes para que organizaran actividades podían ser actividades formales, ¿verdad?, o que involucraran otro tipo de actividades, ¿no? Y ellos hacían actividades desde juegos, ¿verdad?, para ellos tolerar en algún momento, ¿verdad?, si el encierro, ¿verdad?, que se dio en alguna manera, se dio de manera muy radical y por mucho tiempo, pero también luego eso los llevó a ellos a organizarse para ayudar a aquellos estudiantes que estaban ingresando a las instituciones educativas y se estaban involucrando por primera vez con el uso de la tecnología, tenían dudas, qué sé yo, sobre matemáticas y a lo mejor el profesor tenían algunas dudas
que no querían consultar al profesor, etcétera, etcétera. Y así se fue ubicando ese proceso. Eso involucra porque universidad no es solamente la parte de las clases, ¿verdad? Todos sabemos que universidad es prepararnos para esa profesionalización, pero universidad involucra cultura, involucra ciencia, involucra investigación. Entonces es brindarle espacios, ¿verdad?, a la comunidad universitaria para que se involucre, pero que haya espacios donde ellos puedan interactuar. Y en la medida en que van interactuando bajo esa informalidad, van a querer estar en esos espacios. ¿Por qué? A veces sucede que muchos de los jóvenes utilizan la tecnología generalmente para distracción, ¿verdad?, para entretenimiento, y no lo utilizan, no están acostumbrados para involucrar la parte tecnológica en los estudios, ¿verdad? Entonces hay que buscar la manera de que ellos se vayan integrando bajo esa misma informalidad, siempre, por supuesto, siempre guardando el respeto, ¿verdad? Porque también ese anonimato que a veces tenemos detrás de la web no les permite a veces a los estudiantes que en ocasiones saben muchísimo de computadoras, más que los docentes, ¿verdad?, cometer ciertas travesuras. Entonces, hay que, dentro de este proceso, debemos involucrar a equipo tecnológico que pueda ayudar en caso de que eso suceda, pero no por ello debemos de tener el temor de no, yo no voy a hacer una videoconferencia porque puedo pasar esto o lo otro. No. Si tenemos el apoyo, como le dije, no es un profesor aislado, es el profesor que involucra a los departamentos de tecnología, que involucra a los departamentos de pedagogía, porque a lo mejor el profesor no es experto en el uso de la educación dentro de estos procesos tecnológicos, que involucre a la institución como tal, que dé el apoyo para que eso en realidad suceda. Por aquí hay una pregunta en la orden. Aquí está. ¿Qué actividades te han resultado exitosas para lograr participación activa de los estudiantes en un entorno híbrido? Por cierto, yo hacía una reflexión hoy de eso, ¿no? Porque nosotros, así como en la presencialidad, vemos que cada grupo en cada semestre es distinto, y lo que tal vez me funcionó en un semestre, cuando llego, estoy hablando de la presencialidad, ¿verdad? Cuando llego a clases y trato de aplicarlo, no causa el mismo efecto en los estudiantes. Así mismo sucede en la virtualidad, porque, o sea, no podemos decir, no, esto es exclusivamente lo que me funciona, ¿no? Porque depende al grupo con que esté trabajando. Lo importante es darnos cuenta y modificar. O sea, pero en líneas generales, actividades exitosas son aquellas actividades que involucran el análisis, ¿verdad?, y el pensamiento crítico de los estudiantes, por lo menos en esta parte de educación superior. ¿Por qué? Porque eso lo obliga a ellos a que deban estudiar muchísimo más allá de memorizar aquellas cosas puntuales que deben hacer, y a veces le da la libertad de tener una postura sobre algo. Sí, un ejemplo, desde saber si están de acuerdo o no con una definición, por ejemplo, o hacer un planteamiento distintos en un proyecto, etc. Este tipo de actividades es muy importante porque ayuda a que el profesor vaya conociendo al estudiante, su forma de pensar, aquellas ideas en las cuales está fija, ¿verdad? Y a la hora, como les dije, de realizar aquellos proyectos donde se está redactando y eso, tú puedes conocer sin necesidad de leer, cuando es algo grupal, tú puedes conocer a ciencia cierta quién está de acuerdo a esa postura, o sea, quién redactó
por qué lo hizo de esa manera. Y eso involucra actividades en línea, ¿verdad? ¿No? El aula invertida, para aprovechar, pregunta si es interesante explicar el aula invertida. Sí. Sí, de hecho, Flip Classroom es una de las herramientas por excelencia que se aplica en estos modelos invertidos, ¿no? ¿Cuál es la mayor dificultad que se encuentra en estos al aplicar? Claro, el proceso de que el estudiante puede ser que no haya leído, pero hay que buscar la manera de que el estudiante realice las actividades teóricas, cuando están las actividades, no, la teoría, revise la teoría, que no necesariamente debe ser la lectura. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces los profesores colocan una cantidad de PDFs y de artículos, ¿verdad? Y se basa siempre la teoría de esa manera. Debemos de ser creativos y a lo mejor no solamente utilizar esa teoría que complemente, pero que el estudiante pueda tener a lo mejor de alguna manera resumida, ya sea mediante un video, mediante podcast, o antes de llegar a la presencialidad, a ese proceso de interacción, que ellos te realicen un video o te realicen un podcast donde tengan que explicar el contenido. Y eso los obliga de alguna manera, aparte de que muchos se les hace muchísimo más fácil trabajar mediante un video que colocarse, redactar. No quiere decir que vamos a sustituir realmente eso, sino buscar de alguna manera de romper el hielo, ¿verdad? Para comenzar a iniciar este tipo de clases. Es decir, ser un poco más creativo, ¿verdad? Dentro de las formalidades de la educación superior, pero ser un poco más creativos que lo ayude tanto al profesor como a los estudiantes a utilizar este tipo de herramientas, como explicar. Súper. No sé si queda alguna otra consulta, alguna otra duda, alguien que quiera comentar algo, desafíos. Por aquí estoy leyendo que dice, aquí hay una pregunta que dice que cómo puedo hacer si el estudiante no revisó el material utilizando la clase invertida, ¿verdad? Y llegó el momento de la presencialidad, ¿verdad? Bueno, estrategias como le comenté, una de las cosas más interesantes es de colocarle alguna evaluación que le permita a ellos realizar alguna síntesis, alguna paráfrasis de la teoría, ¿verdad? Que ellos lo puedan diseñar en... Eso puede ir desde un meme, por ejemplo, hasta realizar un podcast, realizar un video, etcétera. Y eso los ayuda. Y si llegó la primera clase, por ejemplo, y no se encontraron o no revisaron el material, no irse sin algo debajo de la mano. O sea, llevar, puede ser algún video, alguna película, algo que trate sobre ese material que van a ver. En caso de que nos demos cuenta que el estudiante no revisó, ¿verdad? Utilizar ese recurso en clase que sea mínimo, que sea una síntesis, inclusive lo podemos hacer nosotros, algún micro video que involucre todas las partes importantes, y entonces a partir de allí crear preguntas, ¿verdad? Que invite al estudiante a pensar, a hacer el análisis, etcétera, etcétera, para poder hacer la actividad. Dentro del Classroom se permite también las actividades que son grupales, ¿verdad? Y esos momentos grupales también ayudan, donde ellos pueden utilizar recursos tecnológicos para complementar, ¿verdad? Y todo eso les va a ayudar a ellos. Eso sí, como dice uno de los comentarios, las preguntas no deben ser puntuales que involucren solamente una definición, sino que involucren preguntas que los inviten a pensar y analizar. Muchas gracias, Marit. Adriana, hola, buenas. ¿Está abierto tu micrófono? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Sí, quiero hacer un comentario y después una pregunta.
Yo soy educadora, soy profesora de párvulos, de niños menores de 6 años, radico en México. Acá este tema de la educación híbrida se ha tomado desde distintas maneras y de repente resulta muy confuso para los maestros. Entonces, desde este punto donde no tenemos como claridad en muchas situaciones, resulta complicado el pensar en las estrategias. A lo largo de la ponencia veo que se centra en educación superior y bueno, yo entiendo que de acuerdo al nivel educativo hay que hacer adecuaciones o ajustes necesarios. Entonces la pregunta es, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles consideras que serían como las adecuaciones puntuales que se tendrían que hacer para considerar la educación híbrida como una realidad desde la educación preescolar? Mire, con relación a preescolar no he trabajado en esa área, pero sí tengo muchas amistades que han trabajado en esa área, ¿verdad? Y allí, primero, el padre, ¿verdad?, juega un papel fundamental dentro de este proceso, que no solamente, allí está un estudiante que, si bien es cierto, es casi seguro que sepa manejar muy bien la tecnología, ¿verdad? A veces hay actividades que es un proceso de aprendizaje donde hay actividades que tiene el estudiante que requiere generar ciertas competencias, a lo mejor motoras o de lenguaje, etcétera, que no lo tiene el estudiante en ese momento. Entonces, allí el papel fundamental es el padre, ¿verdad? O su representante, vamos a hacerlo así, dentro de ese momento, de ese espacio, para que ayude en ese momento de interacción cara a cara al estudiante en ese proceso, porque el profesor lamentablemente no está allí para, qué sé yo, si hay que recortar, hay que hacer, ¿verdad? No está allí. Entonces allí está una figura de su papá, su mamá o algún representante que lo ayude en esa actividad. Y otra cosa, buscar que ya sean ellos, si son un poquito más grandes, o que son sus papás, o hacerle llegar de alguna manera ciertos elementos que lo motiven a que ellos estén en ese momento. Primero, no deberían ser clases muy largas cuando se da ese momento de interacción cara a cara, ¿verdad? Que sean momentos que involucre, o sea, que ellos se sientan realmente motivados y que le agrade voy a clases, así como se contentan cuando van a ir a ver el youtuber, ¿verdad?, de moda que les gusta, bueno, que les guste estar en clase. Mira, hay momentos, por lo menos ellos a veces utilizan este tipo de videoconferencias por Zoom, etcétera, pero nosotros le colocamos el grupo de trabajo con que he tenido la oportunidad de asesorar, hemos utilizado, qué sé yo, manitos, ¿verdad? Colocar manitos hechas de papel y lápiz, y entonces ellos alzan la manito, bueno, porque tienen una pregunta, todos quieren utilizarlo, ¿entiendes? Utilizar cosas, realizar esas actividades presencial, cara a cara, para realizar actividades que le permitan a ellos realizar algo, ¿verdad?, con sus propias manos, ya sea dibujo, etcétera, y mostrárselo, y que los profesores aprovechen ese tipo de elementos para involucrar de alguna manera, lograr ese aprendizaje. Y por supuesto, cuando utilizar ya sea juegos, porque ahorita hay juegos para estimular la lectura, la escritura, que son juegos que involucran la parte digital, ¿verdad? Involucrar ese tipo de cosas para utilizar el video, utilizar aquellos videos que pueden ser interactivos, donde el estudiante haga clic y pueda realizar algún trabajo, es decir, utilizando ciertas herramientas de gamificación, ¿verdad? Donde, qué sé yo, se coloque para leer, se coloque un libro, vamos a aprender a leer con este libro, pero cuando lleguemos a la página tal, ahí vas a, qué sé yo,
tenéis que descubrir algo que me va a llevar al siguiente nivel, y así con premios y recompensas, todo eso para involucrar y que se logre esos espacios que se tenían en la presencialidad, pero que ahora deben ser virtuales. Muchas gracias. Adelante. Súper. Bueno, tenemos un público bastante heterogéneo. Marisol tiene ahí la mano levantada. Mientras les comento que en el chat les dejé un enlace para compartir apreciaciones respecto de los desafíos de la educación que quisieran que siguiéramos tratando en lo sucesivo, ¿ya? Para que en el fondo también nosotros poder nutrirnos de sus intereses. La intención es hacer precisamente esto, en el fondo predicar con el ejemplo, y necesitamos incorporar sus inquietudes y sus necesidades formativas en estos temas. Entonces, mientras más información ustedes nos provean, también más cercano vamos a estar a sus inquietudes. Marisol, no interrumpo más. Sí, lo mío era solamente para contar mi experiencia, porque yo soy mamá justamente de una menor que tiene 4 años y ella asiste al jardín de la Universidad de Playa Ancha. Perdón, esta modalidad sincrónica, ¿ya? Y en esa modalidad tienen 2 actividades por semana de 30 minutos, donde los papás, en este caso con mi hija, nos hacen actividades con las educadoras que van de 30 minutos, donde en la primera etapa hacen un poco de relajación, ejercicios con juegos, yoga, así muy breve, y ya después viene viene la actividad fuerte que tiene que ver con algún tipo de temática que tratan en el jardín. Por ejemplo, ahora están con las fiestas patrias, como acá en Chile se celebran las fiestas patrias en el mes de septiembre. Entonces están con la confección de remolino, con trabajar con los remolinos, con hacer un emboque, cosas así, que tengan que ver con la ayuda de los papás, actividades que se puedan realizar en 30 minutos, porque la concentración de los niños es de 20 minutos, más no, pero logran con esas actividades lúdicas, 2 veces por semana, tratar de concentrar la información y la actividad o el objetivo que tiene esa actividad, que ya sea aprender sobre en este caso las festividades nacionales, tratar de mejorar el lenguaje, y ha sido bien provechoso, la verdad que sí. Además de actividades asincrónicas que tienen que ver con cápsulas de aprendizaje, con canciones, con desafíos para los niños de incentivar el reciclaje, cosas así. Esa es la experiencia que tengo yo como mamá con mi hija en la universidad. No sé si pueda servir, pero es lo que se ha hecho en la universidad. Súper. Eso es lo rico, un poco de poder ir compartiendo estas experiencias. Tenemos también por acá, por lo que logré ver, digamos, en el ingreso, hay profesores también del sistema educativo escolar. Entonces, estas cosas también van enriqueciendo el proceso. También nosotros en la universidad, facultades, también tenemos de educación, por lo tanto, bienvenidos todos. Eso, no sé si quedan más preguntas, quedan más dudas, alguien que quiera opinar algo, qué les parece el espacio. Los mismos que hoy día estuvieron van a ser los que van a recibir la invitación para la siguiente sesión y así sucesivamente. Por aquí veo una pregunta que dice: ¿consideras que el tener distintos instrumentos evaluatorios para cada actividad favorece en que los alumnos trabajen mejor o genere tedio? Varios instrumentos de evaluación para cada actividad puede ser mejor o puede generar tedio. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, no es bueno tampoco tener muchísimo, ¿verdad? Pero sí a veces hay que tener más de uno, porque puede ser que en algún momento algo no nos funcione, ¿verdad? Recordemos que estamos en un ensayo en todo esto, y a veces hay cosas que tal vez el profesor sea la primera vez que lo aplique, ¿no? Entonces, si es la primera vez que lo está aplicando, ¿verdad? Y acaso puede ser que en ese momento no funcione, es recomendable tener algunos otros instrumentos que lo ayude con esa actividad que debe desarrollar, con esa actividad de evaluación.
pero tampoco irse, o sea, con uno solo por si acaso, o sea, si no me funciona, o sea, me quedo, o sea, como preguntaban ahorita, o sea, si llego a clase, voy a aplicar Flip Classroom y llego y me consigo, los estudiantes no, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, siempre hay que, por eso le decía dentro de la exposición, es conocer las ventajas y desventajas de los modelos educativos que vamos a aplicar, no para que de alguna manera saber qué cosas pueden suceder mientras estamos trabajando dentro de un modelo educativo. Entonces, en base a ello, por supuesto que la experiencia, a medida que lo vamos aplicando, la experiencia me va a dar la oportunidad de ir mejorando y haciendo los ajustes de acuerdo al contenido que como especialista, o sea, como docente, sé y manejo, solo que a lo mejor no estoy muy familiarizado con el modelo educativo que voy a aplicar. Cerramos así entonces el primer miércoles de los desafíos de la educación post pandemia. Agradecemos la participación de Marit y quedamos entonces en contacto. Nosotros les vamos a enviar la información. En la página también vamos a colgar el video resultante de esta sesión.